Vamos a ver cómo sale este. Ujú, El tema es de la cristiada. ujú. El subtema sería tres eventos nada piadosos que demeritan al movimiento cristero. Luego, uno, asesinato del general Álvaro Obregón. Ujú, Dos, el asalto al tren de la Barca en el estado de Jalisco. sí. Y el tres es el asesinato de maestros rurales durante la cristiada primera y segunda parte. El asesinato de Obregón. A Obregón, al general Obregón, empezó a tener atentados cada vez más, pues más precisos para tratar de eliminarlo, de asesinarlo. Ujú, El primer intento de los ya que se pueden tomar en cuenta para como una hilación de estos atentados, como una hilación de intención ujú. asesinato, Sí, intención del asesinato. sí, sí, sí. Entonces, venía él de Los Ángeles a Tucson en el tren el 1 de enero de 1926 y el ciudadano McDowell se metió al camarote y disparó a la cama donde suponía que estaba Obregón. Afortunadamente no estaba y el atentado falló. Falló, sí. Pero desde ahí se ve, y por la liga de este señor pertenecía a los Caballeros de Colón. Entonces, la liga siempre la vamos a encontrar en la iglesia, porque estos Caballeros de Colón son muy allegados a la iglesia aquí en México. Sí, ya hemos hablado de los Caballeros de Colón en anteriores videos, Esto hemos hablado mucho. cuando empezamos esta saga de la cristera, querida audiencia, empezamos, ahí mencionamos esto. Adelante, papá. Bueno, luego el inicio de la conspiración para el asesinato. En febrero de 1927, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa tomó el acuerdo de eliminar a Obregón, Calles y al sacerdote Joaquín Pérez Budar. Este fue el de la Iglesia Cismática. Quien dirigía los atentados era Luis Segura Vilchis, que era miembro de la mesa directiva, miembro muy destacado, pero Ujú, era el comando, estableció una especie de comando de guerra, él y otros. Empezaron a organizar golpes de mano para atentar en contra de él. Por ejemplo, el 2 de abril de 1927 se realizó el atentado al tren de Tlalnepantla para dinamitar un puente por el que debía de pasar el tren en el que iba Obregón. Falló el intento, pero aquí queda claro ya la intención del asesinato. sí. Ya es producto de la conspiración. Luego, el 13 de noviembre de 1927, el comando lanza bombas al vehículo en que Obregón paseaba en el bosque de Chapultepec. Falló el intento que comandó Luis Segura Vilchis, Ujú, Lamberto Ruiz, Antonio Ares Tirado y Agustín Pro Juárez. Las consecuencias de esto fue que los detuvieron y los asesinaron. El atentado falló. Luego, la otra conspiración de la que no se salvaría Obregón fue la que se organizó entre ujú, agentes del clero y el asesino material José de León Toral. Claro, ujú. aparecen un sacerdote y una monja. Qué interesante. Algunos autores meten a otro sacerdote, pero los que realmente se ve que intervinieron y prepararon el asesinato fue la madre Conchita Concepción Acevedo de la Yata del convento de Tlalpan y el padre Aurelio Jiménez Palacios. No, es una... Este sí ya está claramente que es la iglesia, es decir, el clero, no la Ujú, iglesia, sino el clero, los que estaban interesados en eliminarlo. Luego viene la consumación del asesinato. El 17 de julio de 1928, en un restaurante donde estaba festejando una comitiva
al general Obregón por su triunfo en las elecciones. Él era ya presidente electo y en la mesa donde estaba comiendo se arrimó José de León Toral con que no daba una sospecha de los intentos que tenía. Ujú. Era un dibujante bueno, dibujó una caricatura de Obregón y se acercó a él y le enseñó la caricatura. Obregón al observar la caricatura se distrajo y el otro le disparó por atrás toda la carga de la pistola. Ese evento lo narramos, papá, bueno, lo narras en un video que tenemos que precisamente se llama así, el asesinato de El asesinato. Álvaro Obregón. Está aquí, querida audiencia, ahí ahondamos mucho más en este evento tan trágico y tan... Aquí el comentario en este caso del asesinato. ¿Cuál fue el cálculo que hizo el clero y las organizaciones políticas como la Liga y la ACJM y los Caballeros de Colón? El cálculo que hicieron fue que si con Calles no ganaban la guerra cristera, con Obregón ya electo presidente, al tomar el poder, menos la ganarían. Ese fue el cálculo que hicieron. Pero además es un acto justiciero, un ajuste de cuentas a Obregón. ¿Por qué? Bueno, por los hechos que ya hemos relatado también en otros videos, como es lo que hizo con el clero de Tepic cuando venía avanzando en 1914 hacia Guadalajara. El mismo Guadalajara, el clero de allí, que en todas sus instalaciones sufrió, pues, sufrió vejaciones, pero Obregón los desterraba, pero nunca atentó contra la vida de ninguno de ellos. Luego llegó a México y ahí fue donde actuó más duramente, sobre todo porque no quisieron darle recursos, darle dinero para comprar o mandar comprar víveres para la gran hambruna que padecía la población de lo que era el Distrito Federal. Entonces, realmente, visto así y desde el punto de vista de ellos, estaba completamente justificada el asesinato por venganza. Venganza suprema. Ahí está claro. Bueno, ese es el primer punto, porque ya en realidad, viendo las cosas, como iba evolucionando la guerra y cómo iban evolucionando las negociaciones que en secreto manejaba el Vaticano, ya no era necesaria la muerte de Obregón, ya podían convenirse perfectamente bien porque ella había intervenido por su cuenta siendo candidato, estableciendo relaciones con gentes del clero para tratar de apaciguar la cosa. O sea, ya no tenía intenciones de continuar la guerra. Sin embargo, no le creyeron, no lo creyeron las organizaciones como la Liga, la CJM Ujú. y el clero. Y del clero lo curioso es que no aparecen asesinos intelectuales, más que el padre Aurelio Jiménez Palacios, la madre Conchita y otros. Dicen que el que convenció a Toral de asesinar a Obregón fue el presbítero Esteban López, Esteban Emeterio López, cuando mucho. Entonces, la madre Conchita sufrió una condena de 20 años de prisión, que era entonces la pena máxima por homicidio, de los cuales cumplió solo 12 en las Islas Marías. Del padre no sé que le hayan hecho nada, padre Jiménez, pero Toral y la madre Concheta hicieron el papel de mártires para encubrir todo el complot y lo encubrieron. Lo encubrieron. Platicabas la anécdota, papá, de que la madre Conchita besó o bendijo la pistola. No, ese fue Ese el fue el cura cura. Jiménez. No, la madre Conchita era una mujerona, guapa, etcétera, pero estaba de religiosa. Ujú. Entonces, se infiere que influyó mucho de muchas maneras a Toral. ¿Quién sabe? Esas son las recuperaciones. El caso es que intervino y a la hora que la condenaron, sufrió la pena y Toral sufrió tormentos y todo hasta ser fusilado y nunca descubrieron a nadie más. Estaban preparados para hacer el papel de mártires. Bueno, En su ahora justificación. pasemos a un acto verdaderamente grave. Bueno, antes aquí voy a leer un texto
de un alto prelado para que veas de qué manera actúa la iglesia en ese tiempo. El Monseñor Miguel M. de la Mora, obispo de San Luis Potosí, abro comillas, no es el clero católico el autor del atentado, sino pobrecitos exaltados que han llevado su exaltación hasta dar muerte violenta a un prominente personaje político. Cierro comillas. Que veas. Muy hábil, muy hábil. Bueno, en otro video veremos lo que dijo José Mora y del Río, que era el arzobispo de México, que todavía tiene más fondo que este. Y luego te leeré lo que escribió un general que anduvo en el combate de los cristeros, lo que dijo de la iglesia, del clero. Y esto va dejando muy claro realmente cuál era la intención y cumplieron. Eso no les benefició absolutamente en nada por lo que veremos. El segundo evento es el asalto al tren de la Barca el 17 de abril de 1927. Nomás fíjate. Tres, este evento constituye el acto criminal más deleznable, por lo que quienes lo encabezaron cambiaron diametralmente el carácter religioso por el de la brutalidad. Tres sacerdotes combatientes, José Reyes Vega, Aristeo Pedrosa y Jesús Angulo, y ayudados por un genuino cristero, que le decían el 14, Victoriano Ramírez, planearon y ejecutaron el descarrilamiento del tren en curso de Guadalajara a la Ciudad de México, en el paraje cerca de la Barca, para hacerse de un supuesto botín de 300,000 pesos que Miguel Gómez Loza les informó que llevaba el tren en valores. Era un tren de pasajeros. El acto fue execrable porque indiscriminadamente atacaron al resguardo, mataron a 57 militares y a muchos pasajeros, incluidos mujeres y niños y ancianos. Lo más horrible es que prendieron fuego a los vagones con gente adentro, incluidas mujeres y niños. Este hecho, mucha gente de la iglesia lo niega, que no es cierto. Está completamente comprobado y documentado. Sobre todo la prensa nacional dio cuenta de este hecho. Ese fue el segundo evento que, como ves, qué piedad puede tener aquí. Es que El tercer evento es la mutilación y asesinato de maestros rurales durante la cristiada. Se inicia este punto con un texto del escritor Carlos Monsiváis, abro comillas, los cristeros son también enormemente crueles, desorejan maestros, violan a profesoras delante de sus alumnos, vuelan trenes, fusilan, torturan. La guerra cristera es un episodio trágico y lamentable para el Estado y para la jerarquía católica, cierro comillas. Durante la etapa armada de 1926 a 1929 y posteriormente, cuando se estableció la enseñanza socialista, grupos cristeros quemaron escuelas, iniciaron la mutilación de orejas y lengua a maestros y maestras y violaban a las maestras e incluso las asesinaron. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 1928, en Huejúcar, Jalisco, un poblado eminentemente cristero de los que iniciaron la cristiada, y varios poblados aledaños como Tlacosagua, Las Liebres, Ánimas y Santa María de los Ángeles, grupos de cristeros quemaron las escuelas. Los maestros huyeron y se salvaron de los tormentos o incluso de los asesinatos. Con este movimiento armado, la actividad escolar disminuyó casi a 100% en toda la región. En la segunda etapa, o sea, la segunda cristiada también se le llama así, la educación laica con atributo de socialista encontró una resistencia intensa por parte de la iglesia y los cristeros. En 1934, en la Huacana, Michoacán, después de una jornada roja, los cristeros o simpatizantes mataron a los maestros Flavio Gómez, Rubén Cervantes, Rogelio Arellano y otros, porque a la reunión de estos se les achacó un acto antirreligioso de provocación. En la ranchería de Santa Rita, municipio de Tacámbaro, Michoacán,
Fue asesinada la maestra Salud Morales el 16 de junio de 1937 por un grupo de fanáticos al mando de Dionisio Chávez, con apoyo del cura del pueblo Cipriano Sapien. En varios poblados de Jalisco, regresando a la zona cristera, como Colotlán y Rancherías, los sacerdotes incitaban a los padres a no mandar a sus hijos a las escuelas, sobre todo en 1936-37. En 1937, en Ocotlán, fue asesinada la maestra Laura Curiel. En 1938, en la zona norte de Puebla, del estado de Puebla, en Chiconautla y Villa de Juárez, entraron las gavillas de carácter religioso para buscar a los maestros, para mutilarlos y hasta asesinarlos. En general, fueron más de 300 maestros y maestras los afectados gravemente en toda esta época y que han pasado al olvido. Este es lo que no sé cómo lo encuentres. Bastante bien, papá, bastante bien. Sí, aquí un comentario adicional que se puede hacer es que la educación, ya con el carácter de laico que estaba en la Constitución y ya conocido, no tenían por qué de parte del gobierno decir que era socialista porque ya le metían ideología. Ese fue error del gobierno para mí. No tenían que llamarla así, simplemente laica y punto. Porque eso enervó más la situación de la relación iglesia-estado. Hay algo que me impresiona demasiado porque la iglesia realmente está recargada en la derecha, en la derecha, y la palabra socialismo es un insulto, siendo que la imagen de Jesús es completamente socialista y comunista, su filosofía, en mi muy humilde opinión. Es una interpretación que muchas gentes, es decir, de la población, digamos, incluso católica, le dan aceptan esa especie de definición. Es más, muchos de los discursos de los que decían comunistas en la Unión Soviética invocaban a Cristo. Increíble. Pero bueno, pues hasta aquí tenía preparado ese evento. En otro, que es, pues, que tú me preguntaras por ejemplo, que dijeras que en tu opinión, de acuerdo con lo que hemos visto en videos, tu interés se centra en 1920 a 1934. Papá, y en este cúmulo de eventos y tan complejos, ¿cuál es tu opinión de los años 1920 a 1934? En relación con la consecuencia de la revolución. Bueno, mira, yo a esto le llamo un capítulo de la historia contemporánea y la llamo en efemérides de postrevolucionaria, y como introducción te diré que la revolución empezó a dar resultados, a tener darle rumbo al país a partir del año de 1920. En 1920 Ujú, hasta 1934, en que hay una serie de efemérides o sucesos que ocurrieron, que definieron en sí la época y que proyectaron al país que tenemos actualmente. Porque la revolución maderista, pues vimos que quedó sepultada por la dictadura de Huerta. ujú. Y la dictadura de Huerta quedó sepultada por el gran movimiento popular revolucionario que se organizó y lo echó del poder. Y después vino la guerra de facciones, sobre todo la de Villa contra Obregón, contra Carranza. Se promulga la Constitución de 17 para darle un poquito de contexto. Entra el primer presidenciado después de Madero por elecciones y lo hace Carranza de 1917 a 1920. Ujú. Pero él no pudo darle el rumbo más que con la Constitución y algunas actividades eh, que podrían tomarse en cuenta que continuaron. Pero el rumbo del país tuvo a pesar de Carranza. ¿Por qué? Porque Carranza en su ejercicio hizo lo mejor que pudo y fue un buen estadista.
Ujú. pero todavía había mucha revuelta, como ya lo hemos dicho, pero en las elecciones de 1920, antes de terminar él su mandato, quiso imponer un civil, habiendo tanto general que se quemó, que arriesgó su vida y que se regó tanta sangre, para Experiencia. que después no tuvieran derecho a participar de un modo democrático en las elecciones. Obregón inclusive sufrió atentados por eso. Carranza se le salió de las uñas. Entonces, bueno, como vimos, Obregón fue ministro de la guerra en tiempos de Carranza, pero hasta 1917 se retiró y ahí empezó a ver, a juzgar desde lejos cómo era el gobierno de Carranza y no les empezó a gustar, porque juzgaban que se iba cargando a la derecha, decían. Ah, sí. No es así, porque ni podía tomarse de esa manera, sino que él, como hacendado que era, y respetando la Constitución, le podía dar un rumbo y es el que trató de hacer eligiendo a un civil desconocido en realidad, buena persona y hombre capaz, pero un civil ante tanto general. Entonces, el primer evento de esta historia de 1920 a 1934 lo da la rebelión de Agua Prieta, Ujú. que le encabezan Adolfo de la Huerta como gobernador de Sonora, apoyado por Obregón y Calles. Y se forma el triunvirato sonorense, que es el que le dio rumbo al país. Recuerdo en otros videos haber nombrado esto, pero entonces estos años, 1920 a 1934, me llamó mucho la atención de que es cuando ya se considera la historia contemporánea de México, papá. Pues yo he leído en algunas partes que así se la consideran, sobre todo varios actores, varios autores, pero otros la historia contemporánea es mucho más atrás. Sin embargo, para darle realce y relevancia a esto, aquí empieza realmente esa época, pues podría decirse que luminosa, pero no digamos tanto, porque todavía el hecho de una rebelión no tiene nada de luminoso. No, no, Sin no. embargo, las consecuencias políticas sí. Entonces, esta rebelión de Agua Prieta, que es de abril y mayo de 1920, hecha de corrida, casi sin combatir a Carranza de la silla presidencial, se va Ujú. rumbo a Veracruz y en Tlaxcalantón, una ranchería al camino, todavía en el estado de Puebla, es asesinado por elementos que simpatizaban con la rebelión. Eso ya lo hemos visto en otros videos, aquí simplemente damos contexto. Ahora, un comentario aquí, cabe un comentario. ¿Qué hubiera pasado si Carranza sale con la suya e impone al candidato que él pensaba? Con toda seguridad no hubiera podido gobernar. ¿Quién era el candidato que él pensaba? ¿Mande? ¿Quién era el candidato que él pensaba? Era un ingeniero Ignacio Bonillas. Ah, ok. Estaba en ese entonces de cónsul en Brasil. Entonces, si lo hubiera, perdón por interrumpirte, si lo hubiera impuesto él, no hubiera funcionado. No, le hubieran hecho los mismos que le hicieron a Carranza, le hubieran hecho a Ignacio Bonilla, nada más que ahí ese ya hubiera implicado más dificultades y más sangre, pero, pero no, afortunadamente no. Y entonces empieza el primero de los relevos que se registraron en este periodo, que fue de Adolfo de la Huerta, sustituyendo provisionalmente a Carranza del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Vienen las elecciones, las gana Obregón. Sí, 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 sí. Y él, con todas sus medidas, apuntaló al ejército, dejó actuar a su ministro de guerra, que era el general Joaquín Amaro, para apuntalar al ejército, modernizarlo, armarlo. ¿Por qué? Porque pues, era el único soporte que tenían. Y empezó a actuar en la administración pública, a reorganizar la administración pública con una pobreza tremenda. Y uno de los méritos que tuvo es la pacificación del país, a pesar de que fuera en forma sangrienta, con su famosa desgeneralización a razón de 25 generales por mes.
Me acuerdo de ese Es un episodio. dicho eso, pero sí, sí, hubo sangre. Pero él al mismo tiempo actuaba en la administración pública, dirigía la administración pública. Creó la Secretaría de Educación Pública. Que lo hemos discutido, papá, y que mencionábamos la anécdota que tú directamente te beneficiaste de esta, de esto que hizo el general Obregón. Así es. Bueno, de eso podríamos decir mucho más. Aquí lo único que voy a decir, que el conflicto de iglesia-estado, él lo dejó como una especie de impas, o sea, como quieto. Ujú. Pero gente de él, sobre todo uno de sus secretarios, urdieron varios atentados que le cargaron a la cuenta a Obregón, aunque él negara que no era él, sino que eran gentes que estaban descontentos con el régimen y hacían todo eso para echarle a la gente encima. ¿Como cuáles fueron estos? Pues los menciono rápidamente porque estos los vimos en un video, ¿no? Como el bombazo a la Casa del Arzobispo de México, a Sí. la Catedral de Guadalajara, como es parar a las obras de Cristo Rey, como diera lugar, como es el atentado más grave de todos, el bombazo al altar de la Virgen de Guadalupe, Ah, o, o la toma por los comunistas de la Catedral de México y de Morelia, y que en Morelia hicieron verdadero acto de destrozos y de profanaciones, y que aplacar eso porque la gente se indignó y se fue, hubo muchos muertos allí. Y todos estos atentados enervaron el ambiente para que el conflicto de iglesia-estado se enervara más. Viene otro gran movimiento, que es la elección del siguiente presidente de la República. Esto provocó una división en el ejército, en que la mayor parte simpatizaban con De la Huerta, que era, pues había sido presidente profesional y luego fue secretario de Obregón. ujú. Entonces le calentaron la cabeza a Adolfo de la Huerta y se levantaron, fue la rebelión de la Huertista en 1923, Sí. siendo que de la Huerta apoyó a Obregón y a Calles primero para tumbar a Carranza. Después se pelean entre ellos. Total, que Obregón, siendo presidente, deja el traje, se pone en traje de campaña y se va a dirigir la campaña para aplacar el movimiento de la Huertista, que en cosa de semana lo aplacó él. No metió a Cáiz para no quemarlo y fue candidato y ganó las elecciones del general Cáiz, que gobernó de 1924 a 1928. Pero fíjate esta efemérides, el conjunto de efemérides de Obregón, cómo influyeron en la relación iglesia-estado. Viene Calles y ese sí, menos ladino, pero más radical que Obregón, ese sí, empezó a ver de qué manera iba a ser efectiva la aplicación de los artículos que estaban en contra del clero. Ese sí. Radicales, Pero Calles, palabra correcta. pero Calles fue el primer estadista de la revolución que realmente le dio forma al Estado. Y que, Cuando dices papá es el primer estadista que le dio forma al Estado, me gustaría que elaboraras un poquito en eso para entender yo. mira, Obregón medio dejó las secretarías todas funcionando y al Ah, ejército apuntalado. Cáiz siguió más, avanzó más en todas las secretarías, pero además empezó la época constructiva, ah, sobre todo carreteras, y entiendo. aunque fueron unas fresitas aquí, otras por allá, pero ya empezó el desarrollo. Pero además, eso implicaba el crecimiento de la burocracia para poder darle forma a todas las secretarías y que trabajaran. Además, él fundó el Banco de México, Era entre muchas familia. otras cosas. Sí, claro. Entonces, la mayoría de las gentes, vamos a decir, liberales, como yo me considero un liberal, católico liberal, le damos a esta época, estudiándola, una importancia máxima, porque preparó Calles la transición del poder de caudillos a instituciones. Y como vamos a ver más adelante, ya no siendo presidente, él cómo contribuyó. Bueno, Calles
facilitó al país completamente. Pero, ¿cuál fue el error que cometió? Digo error porque costó mucha sangre y porque no remedió nada de lo que intentaban el sector, el clero. Promulgó la reglamentación del artículo 130, que es lo referente a los cultos. A la ley de cultos, sí. Y esa decisión, y ya lo hablamos en otros videos, fue También en otro video. muy Aquí radical, la cito como demasiado radical. aquí la cito como un efeméride. Ujú. Y que esto desató la ley, desató la suspensión de cultos, que no es clero, sino la suspensión de cultos, empezó a provocar brotes de gente armada en contra de la famosa ley Calles, porque les estaban quitando su derecho, su Dios, su religión. Eso decían. Y No era así, ¿no? si lo interpretaban así, era un llamado a la guerra. Cuando veamos los documentos del Vaticano, que es el siguiente, y los mismos del clero de aquí, la iglesia de aquí, y los del gobierno y de la embajada de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta de que sabiamente dejaban la puerta abierta a la violencia. Eso es lo que puedo decir aquí. No le recomendaron, pero sabiamente, como lo que te acabo de leer del Monseñor del Amor. Ujú. Sí. Aquí no digo más de esto porque ahí va a haber un video específicamente para este asunto, de exponer algunos documentos clave que fueron claves para todo el asunto. Calles, en su fuero interno, naturalmente que quería desaparecer la iglesia, pero en la práctica no, porque si no, no hubiera hecho un reglamento que simplemente precisaba más la aplicación de la Constitución, no iba más allá. Y él como presidente de la República y que juramentó cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, podía hacer eso y lo hizo. Entonces no era desaparecer la iglesia, era someterla. Claro que con las libertades que tenía antes, no libertades, sino funciones de Estado, y que ya no te podía intervenir en nada de esto, fue que la iglesia se inconformó y no era tanto la ley Calles lo que pretendían tumbar, sino los mismos artículos de la Constitución al iniciarse el movimiento cristiano. Bueno, siguiendo, el presidenciado de Calles, ahí empieza lo que luego sería no un desarrollo sano, sino de desarrollismo, porque se empezaron a desarrollar por regiones, por ejemplo, con la comunicación de carreteras y todo eso, pues se iniciaban ciertas zonas, pero la gran mayoría no. Entonces se empezaron a ver un modelo de tratar de seleccionar zonas, regiones, estados, en donde aplicar ciertos programas de obra. Pero ahí empezó en serio la obra pública, por muy modesta que fue. Viene la sucesión de calles, pero también un efeméride es que en su cuatrienio viene la reelección de Obregón y Calles hizo una hazaña, modificó la constitución con su congreso para que Obregón se pudiera reelegir. O sea, abdicaron del principio de sufragio efectivo y no reelección, con un subterfugio que la constitución permitía no la reelección inmediata, sino después de un periodo. Ese fue la trampa. Y fue una trampa, porque el Sí. sufragio efectivo no reelección es una importantísima piedra, digamos, Pues es la piedra angular de la eh, democracia que tenemos, sí. con Entonces, todos los defectos que haya, pero la tenemos. sí. Bueno, viene, Obregón hace su campaña y Calles, pues, con su administración pública para dejarle a Calles lo mejor que pudiera, sobre todo apuntalado el ejército. Y las secretarías de Estado como la de Gobernación y la de Guerra, pero firmes. Entonces, en la reelección de Obregón hay otro que se me pasaba, evento o serie de eventos que caracterizaron también el periodo, no solo el periodo de uno, sino de los dos, de Obregón y Calles, que fue a la reelección
se inconformaron, participaron dos generales que habían sido sus manos derechas de Obregón en la revolución, que fue Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano. Ellos compitieron como candidatos y si ven los discursos cada vez eran más enervantes y prepararon las bilis de Obregón y de Calles para, antes de que se levantaran, matarlos. Si no, hubiera habido otra revuelta, pero actuaron con mano asesino. Sí, En este, el asesinato de Serrano, el asesinato de Serrano es verdaderamente vergonzoso, grave. Es un hecho deleznable. Siquiera a Arnulfo Gómez lo percibieron y allá en Veracruz lo apresaron y uno de los generalotes que no se voltearon, dice, el manco me mandó a quebrarte. Tienes 20 minutos para escribir a tu familia y lo fusilaron. O sea, fue un asesinato el que cometieron Obregón y Calles. Pero si no lo hacen así y los otros que hubieran triunfado, lo mismo hacen con ellos. Bueno, esta serie de efemérides pues caracterizaron los cuatrienios, caracterizaron la época. Aquí ya vamos llegando a 1928. Ahora, pues viene el problema de sustituir a Obregón con un presidente provisional y el Congreso nombra a quien quiso, Cáiz, a licenciado Emilio Portes Gil. Y él gobierna hasta 1930, en que antes hubo elecciones y pusieron a un, no, también, y pusieron a un presidente que fue Pascual Ortiz Rubio. Aquí empieza la etapa de Calles, del maximato. Su cuatrienio siguió mandando y a esa, es decir, el poder era él. Dejó gobernar a Emilio Portes bien, que hubo elecciones, salió Pascual Ortiz Rubio, pero Pascual Ortiz Rubio gobernó hasta 1932, no terminó su cuatrienio porque no aguantó la intervención de Calles. Por eso Calles se endiosó, porque le decían el jefe máximo de la revolución, porque actuaba detrás, pero el verdadero ejercicio del poder lo hacía él. Y otra gran cosa que tuvo Calles fue la fundación en 1929 del PNR, Partido Nacional Revolucionario, partido político que luego sería el PRI. Ahí está el nacimiento del PRI. Ahí está, marzo de 1920. Esto esta etapa es muy interesante. ¿Por qué? Porque Calles se convirtió en el jefe máximo, pero además era la garantía de la estabilidad, porque a él no se le estaban los generales. Esta estabilidad permitió avanzar y terminar el primer interinato, luego la elección de Ortiz Rubio, que no terminó su sexenio, y viene el último interinato que ha habido en el país, que fue el del general Abelardo L. Rodríguez, de 1930 de 1932 a 1934. Allí terminan fue el último gobernante interinato, empiezan los gobiernos revolucionarios de ya sexenales con la elección del señor general Lázaro Cárdenas del Río. Calles lo estimaba mucho, lo respetaba, porque se formó con él en la revolución, lo conocía bien. Y le decía, entró muy joven, le decía el chamaco Cárdenas, en tiempos del inicio de la revolución. Después creyó que si lo ponía él, podía seguir mandando como lo hizo con los otros. Y termina la época de 1920 a 1934 con esta serie de efemérides. Tú, como ciudadano mexicano y que has estudiado ya gran parte de la etapa revolucionaria y esto, ¿no crees que esta etapa y luego más la consolidación que hizo Cárdenas fue la que le dio rumbo al país? Sí, papá, completamente de acuerdo. Aquí te hago una pregunta del momento de los resultados devastadores de la destrucción o de los resultados de la revolución a que el país tomara forma, pues fue una época, fueron años cortos. La transformación fue realmente impresionante porque no pasaron muchísimas décadas para reactivar y reconstruir y avanzar el país, tanto en la esfera política,
en la esfera de la gobernación, pero también como ahorita me explicaste, que Calles le dio forma a las instituciones y las puso a trabajar. Entonces, estaba transformándose el país, a la vez estaba avanzando y a la vez estaba convirtiendo en un país, en el país que tenemos hoy. Ahora, aquí todavía la hazaña es mayor por el hecho de que no dejaron que creciera la revuelta de Serrano y Gómez, que incluso al parecer se iban a aliar con los cristeros, pero estaba la guerra cristera en su apogeo. De manera que Calles con Emilio Portes Gil navegaron para pacificarla. Fue una cosa cruenta. Y no fueron ellos los que la pacificaron, sino el mismo clero. Y aquí está lo que en un video que Dios mediante haremos, es que el clero dijo ya todo está arreglado y empieza la época es decir, culmina el gran engaño que le llamo yo, que es la guerra cristera. Comprendo por qué te refieres a la guerra cristera como el gran engaño. Oye, papá, hay otra pregunta. Si Calles no, ¿qué hubiera pasado si Calles no impone la prohibición de cultos de la manera tan radical como la hizo? Y en lugar de eso no lo hace tan frontal y tan evidente y empieza a actuar un poco más tras bambalinas. ¿Se hubiera evitado mucha sangre, papá? Definitivamente puede creerse que sí, por lo que provocó esta ley. Puede decirse que sí. Es decir, se la hubiera llevado como Obregón, Sí. hubiera hecho más o menos lo mismo y no hubiera habido ese levantamiento. Con la convivencia, pero también por otro lado, aquí estuvo la definición de cómo al venir la pacificación, y que no fue de parte de los cristeros, fue de parte del Perú, porque los cristeros, ellos, buenos conjuntos, querían seguirle, ellos no habían perdido, y cuando negociaron la rendición, ellos no dijeron que se rindieron, sino se licenciaron. O sea, tenían, pero si Calles se la lleva como vergón, es muy probable que se hubiera evitado esta etapa. Y de todas maneras, para llegar a lo que se llegó, de que ni el gobierno puede aplicar estrictamente los artículos de la religión con toda y ley Calles, ni la iglesia puede hacer las funciones de Estado que hacía. Hasta la fecha, así estamos. Para mí es una de los logros de nuestro país desde el principio que se concibió la separación Estado-Iglesia. Para mí siento que fue una de las grandes logros, a pesar de que de la concepción de la separación de Iglesia-Estado, algo tan importante, tan integral para la democracia que tenemos hoy, de que estas dos instituciones estén completamente separadas. La iglesia está completamente incrustada en la ¿Sí? sociedad. En la sociedad, sí, y en el gobierno quieren. En, Disfrazan a candidatos de... estar incrustada en la sociedad, el gobierno tiene que tantearle Ujú. la forma de gobernar. Es decir, la iglesia es la sociedad misma, porque un altísimo porcentaje, aunque no asistan a misa, aunque no, de todas maneras respetan las fechas religiosas, Claro, respetan los actos, participan, o sea, cuando mucho ya en forma pagana en las ferias. En fin, ya es parte de la cultura. Los gobiernos emanados de la revolución, lo que cada vez fueron conllevando más, empezando por el general Cárdenas, es la tolerancia. Y la iglesia, como es tan prudente, también pone de su parte. Deja echar fuera al gato porque ya no lo aguanto. Mira, todavía la cristiada, por el punto que te leí anterior, en el video anterior, al reciente ahorita, de los tres eventos nada piadosos, ves que hubo asesinatos después de 1934, 34, 35, 36. Actos deleznables, productos. producto de que no estaban de acuerdo. Es más, Calles era el diablo. Bueno,
Mira, en relación con esto mismo, te diré que la cristiana trascendió todo el periodo del general Cárdenas, porque los asesinatos, algunos de los asesinatos, ya transcurrieron en su mandato. Papá, podríamos decir que la cristiada oficialmente terminó en determinado tiempo y estos fueron efectos de todavía la cristiada, o puede decirse que la cristiada terminó hasta que terminaron estos últimos asesinatos en este periodo de Cárdenas. Sí, hasta que dejaron de haber grupos volantes esporádicos armados y que cometieron esas tropelías, esos atentados y que fueron desapareciendo. Pero aquí el general Cárdenas tuvo una actuación desde antes, desde que era gobernador, porque en tiempos de la cristiada él fue gobernador de Michoacán. Y Sí. él actuó con mucha prudencia, entre otras cosas, él nunca mandaba fusilar a nadie. Él a través de intervención, digamos, de las gentes para penetrarlos, hizo valer la bonomía, la prudencia, Ujú, para que se fuera desinflando el problema de iglesia y Estado. Y él no actuó en contra de la iglesia, tuvo mucha prudencia. ujú, No le cedió nada, pero tuvo mucha prudencia en atemperar varias de las acciones de gobierno. ujú, La principal fue el que él dijo, no hay enseñanza socialista. Ustedes dedíquense los maestros a la enseñanza laica, puramente. No se hable de religión, no se hable de política. Y fue muy tolerante, no descuidaba nada. Pues todavía los asesinatos de maestros que hubo después de 36, pues fue en su periodo. Y buscaba la manera de que eso no trascendiera más. Entonces, él luego hacían las jornadas culturales en las que ya jamás se volvió a hablar de camisas rojas, de bolcheviques, de comunistas o socialistas. No, para nada. Pero el programa de la revolución es el que mejor lo interpretó. Te voy a comentar algo de pura memoria que a mí me maravilla. El maximato es de 1928 a 1934, el maximato. ujú, Cuando termina calle su periodo, pero sigue mandando hasta 34, hasta noviembre de 34. Entonces, entra Cárdenas en 34, en 35 todavía intentó gobernarlo, es decir, intervenir, mejor dicho, intervino. Y el general Cárdenas, con todo el respeto y el aprecio que le tenía, él no cambió jamás su aprecio ni su respeto por el general ujú. Calles. Y él lo dijo en sus memorias y yo se lo oí decir aquí en Uruapanay, en una reunión. A Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. ¿Lo conociste, papá, Lázaro Cárdenas? Sí, cómo no. No, él tenía una personalidad imponente. Mira, empezó a cuidarse Cárdenas. ¿Cuál fue el primer acto de Cárdenas? Llamó a su gabinete, la mayoría eran callistas, pues, y les dijo, les voy a agradecer que me dejen sus renuncias firmadas aquí en el escritorio para no comprometerlos de su amistad y de su fidelidad con el señor general Calles. Se Increíble. quedaron helados, con mi modo, a firmar. Pero qué diplomacia, No, qué respeto y qué inteligencia. tantito. Qué bárbaro. Empezó a crecer una desazón en el ejército tremenda. La mayor parte del ejército era callista. Y pues sí, 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 sí. Sí, Venía. porque Coña, Calle y Obregón aplacaron todos los movimientos, incluido el cristero, la parte armada de la cristiada. Recuérdame, papá fue Huerta quien instituyó la Secretaría de Guerra. No. Ah, ok, entonces por eso dije, por eso a lo mejor todo el ejército todavía era callista. Sí, el ejército es decir, eran partidarios de él porque ellos fueron los que lo formaron, pues. Ajá, sí, Es con Joaquín Amaro. sí, 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 sí. Ah, ya, ya, ya. Amaro fue secretario 2 periodos casi Sí, o más. sí, sí. Bueno, era una situación explosiva
pero grave. Se esperaba un golpe de estado y el general Cárdenas con serenidad, con prudencia, empezó a mover a los comandantes de las zonas militares, empezó a moverlos. Así, órdenes. Ahí no se discuten, ahí se obedece. En el ejército ese es el lema. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Aquí no está, no es, es una orden, no una Entonces, negociación. él pues conocía a todo el mundo. Él conocía y identificó perfectamente bien a las cabezas del movimiento y esos los ubicaba perfectamente bien, a esos ni los molestó, nada, sino empezó a mover sus piezas y me cuentan una anécdota. Esta pues yo la cuento como anécdota, que, que llegó un general allá a la secretaría y donde había otros generales. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Le dijo un general a otro. No, Ujú. pues me mandó a llamar el Trompas, así le decían, Ah, entre ellos, presidente, Lázaro Cárdenas. pues el Trompas. ¿Cómo que el Trompas? Pues sí, dice, ya caigo. Nos está enchiquerando para que no nos levantemos. Qué barbaridad. Algo por ahí, varias cosas deben haber sucedido. Es una anécdota que la cuenta alguien como un hecho, pero yo creo que es anécdota. Ujú, Pero mira, hubo otra gente, creo que fue periodista ujú, de Estados Unidos que vino aquí. Dice, oiga, señor general Cárdenas, el país es un polvorín. Y el general no le contestó. El ejército está explotando. El problema militar de México es gravísimo. Y el señor general, serio como era, yo ujú. sí, bien serio, dice, México no tiene problema militar. Oiga, ¿Pero qué es esto? Sí. pero no, México no tiene problema militar. Terminó la entrevista. Cuando cuando Cárdenas tenía bien ubicado todo el problema, la responsabilidad de todo recayó en 5 gentes. Calles, uno que ha sido gobernador de Guanajuato, Melchor Ortega, era un civil. Luis N. Morones, que era secretario. Luis L. León, que había sido gobernador de Guanajuato. Y un general que él nunca quiso decir, pero era Amaro. General Amaro. Entonces, los ubicó y nomás movió sus pies allí. Cuando se dieron cuenta que el mismo Calles se dio cuenta, se fue del país la primera vez, No en so- 1935, porque vio que no tenía caso, pero hasta allá iban a ver los generales para calentar la cabeza otra vez y empezó a hacer declaraciones. Regresó en 1933, 36 al país, haciendo declaraciones tronantes en contra del régimen y en contra del sector obrero. Ujú. Echó encima al sector obrero. Wow. Y otra vez la amenaza del complot, pero para esto ya tenía dominio. Claro que podía salirse de las manos, pero era la hábil. Entonces, para evitar esas cosas, en 1936, el 10 de abril de 1936, la noche anterior, mandó a un general, entonces ni era general, era teniente coronel, Rafael Cortina Navarro, que era el jefe de operaciones de la capital, a invitarlo a que saliera del país, se preparara porque iba a salir del país. A invitarlo. Te invito a que pases a la puerta de Sí, salida. porque primero le había hecho la invitación, pero no quiso. Fue por segunda vez que fue el general. El primero, el intermediario, fue el general Mújica, que fue decirle al general Caíz que el señor presidente le invitaba a que saliera del país para calmar la situación, que si tenía patriotismo y todo eso, no le hizo caso. Y entonces ya después preparó la salida y en una noche lo rodearon en su finca, llegó al otro y el oficial y se dio una enojada de 1000 diablos, pero no, una cosa, describe una escena terrible, pero el otro general era sereno,
era valiente. Y era sereno, por eso lo escogió Cárdenas para darle como el mandato de que le fuera a decir al señor que se preparara porque iba a salir del país. Y otro día a las 6 de la mañana en un avión lo mandaron con toda esa gente. No me imagino lo que estaba pasando adentro del avión. Cuando... qué asombro. Y apareció el país como un niño expurgado. Wow. La serenidad y la visión de Lázaro Cárdenas. Y todavía después de eso hubo brotes de asesinatos en contra de cristeros en el país, pero ya el movimiento ya estaba descabezado. Pero él siguió controlándolos con absoluta Sí, estrategia e inteligencia. con educación, ¿Sí? mandó a gente a cubrir las zonas, todas las zonas rurales. Eso es lo Bueno, cuando se incrementó la enseñanza rural, que Calles empezó y Obregón, que Obregón, sí, y sí. penetrar y a base de paz. Y no hablar ni de religión ni de nada, sencillamente a la enseñanza. Cómo entendió perfectamente y contundentemente, claramente, eh, que si hubiera tenido la visión Calles de decir, ¿saben qué vamos a hacerlo? No, si en lugar de Calles hubiera Limitado, sí. Cárdenas antes, no podía ser porque estaba muy joven. No podía ser, no podía ser, tenía que haber Hubiera pasado. tenido una visión parecida, el país hubiera hecho una transición en calma. Ah, porque todavía Calles tuvo una rebelión en Ah, 1938, pero pues la aplacaron con la mano en la cintura. sí. Un general compañero y amigo de él se le volteó en San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. Se levantó 5,000 hombres allí. Ese tenía una capacidad para juntar gente y armarla, pero tremenda. Ese fue de los que participaron en la revolución, pero y en la cristera. A él se debe la mayor dominación de los cristeros, a Cedillo. Él fue el que perdió más gente, agraristas. Agraristas. Eso fue tan triste de quienes conformaban estos ejércitos cristeros, pues eran gente buena, gente común, gente que buscaba simplemente Aristas y los cristeros eran de la misma región, eran gente de la misma condición. Por eso cuando vimos el universo de los cristeros fue tan interesante ver todo el... todo, todo el firmamento.